Dialogamos con Ignacio Trimarco, yo decía hace unos momentos, abogado, representante de las familias que han decidido querellar, denunciar al geriátrico del barrio de Belgrano, Los Incas, por abandono de persona y propagación de la enfermedad. Así es, Clara. Escuchaba tu comentario previamente respecto de los errores que se cometen en el protocolo y las consecuencias que tienen. Y a ver, que ingrese el virus es justamente un error del protocolo de la prevención, ¿bien? Pero lo que sucedió después es un acto de negligencia y de dolo, ¿bien? De dejar a los residentes en un estado de indefensión, librados a su suerte, al cuidado de personas que no estaban capacitadas para esa función. Y que estaban enfermas. Que estaban enfermas que estaba y con que COVID. lamentablemente ya terminaron con la vida de una de esas personas. Dios quiera que no haya más víctimas fatales, pero es un hecho, la verdad, que es lamentable. Tenemos información de que hay 18 residentes en el geriátrico que ya han dado positivo, 10 empleados del establecimiento también con COVID positivo y, como bien decía el doctor Trimarco, una fallecida en el día de ayer. Ayer a la tarde, una persona grande, no trascendió su edad, pero que murió como consecuencia de coronavirus. Querellan a los dueños del geriátrico, del establecimiento, al equipo médico y al Estado. Exactamente. La denuncia se inicia a través de la denuncia de unos familiares que hacen saber estas circunstancias a las autoridades. Y esa primera denuncia es por el delito de abandono de persona. Después se agrega otra denuncia más por el delito de la propagación del virus. ¿Bien? Esas dos causas después fueron unificadas. Las familias ahora nos están presentando para avanzar en la querella, bien, como bien vos decías, contra las autoridades del establecimiento, el personal médico que haya tenido algún tipo de responsabilidad, y así también investigar si es real la supuesta versión de las autoridades de la institución que dicen haber puesto en conocimiento a las autoridades sanitarias. Bueno, acá va a ser clave, seguramente cuando realizaron el allanamiento, la justicia se hizo de las historias clínicas. Las historias clínicas van a contar qué pasó los días previos a la evacuación y al allanamiento y clausura del establecimiento. Eso iba a preguntarle a Ignacio, si se conoce cuál fue el día cero donde se descubrió que había digamos, abuelo contagiado de coronavirus en esa residencia. Eso es materia de investigación todavía, bien, que por supuesto con la diligencia de allanamiento se está recabando un montón de información y también esa información tiene que ser contrastada con las comunicaciones a las autoridades sanitarias, bien, para ver cuándo efectivamente estaba el primer caso. Lo que sí tenemos ya corroborado es que a partir del día viernes, bien, los residentes quedaron solos y las autoridades le pidieron a las familias que vayan a buscar por sus propios medios a los abuelos que estaban en la residencia, bien, que estaban contagiados. Y salieron a dar una serie de explicaciones diciendo que hicieron todo lo que estaba a su alcance. Sinceramente no, bajo ningún concepto. Se lo comunicaron por mail. Le comunicaron que en el geriátrico había contagio justamente por coronavirus y que además tenían que pasar a retirarlos por el establecimiento. Exactamente. Entonces nosotros entendemos que es un acto doloso, porque si sabes que una persona está infectada, bien, por más que quizás a de algunos haya dado negativo, pero están en contacto estrecho. Totalmente. Bajo ningún concepto pueden intimar a las familias a que vayan a retirar al residente porque lo están poniendo en riesgo y de una manera dolosa. Hay una causa paralela que la lleva adelante el fiscal Maximiliano Vence, que está relacionado a lo que vos preguntabas, Damián. A él le cabe determinar cómo y cuándo se produjo el primer caso y si se aplicaron o no los protocolos de bioseguridad. Esto lo va a arrojar las filmaciones de la cámara del propio establecimiento, si es que pudieron secuestrar también eso en el allanamiento. Se secuestraron, pero tenemos información por distintos lugares que las cámaras en principio no grabarían, que eran simplemente para observar. Bueno, nosotros estamos pidiendo una serie de medidas, bien, para recabar las filmaciones del Estado, bien, del lugar, y las filmaciones de privado, por ejemplo, de un edificio que esté al lado, que pueda de ahí captar quién entra o sale de la vivienda. Bien, pero eso va a ser muy importante. Pediste la detención de los dueños del establecimiento, sí, de la directora médica. ¿Podemos dar los nombres? Figuran en los medios, están ya expuestos públicamente. Bien, justamente el pedido de detención es porque la pena
bien que prevé el delito de abandono de personas, el artículo 106, en su párrafo segundo, es de una pena que va hasta 10 años de prisión, ¿bien? En el caso de hoy, esa pena ya fue agravada, porque al fallecer una de las personas ya va hasta 15 años de prisión. Cuestión que los delitos son escarcelables hasta 8 años de pena. Bien, no sé si se entiende, capaz que es muy técnico, estoy explicando. No, pero es importante, a ver, con el monto ¿cuántos de pena, años de pena califica para Exactamente. abandono de persona y para propagación del contagio? Y ahora se suma la muerte de esta señora de nombre Angélica. Hasta 15 años de prisión. Hasta 15 años de prisión. Justamente por eso es que, junto a otras circunstancias que son el peligro de fuga, porque desaparecieron de la institución durante 5 días, el peligro de entorpecimiento del proceso, de que adulteren pruebas, historias clínicas y demás, más la pena de expectativa, que es una pena muy alta, bien, es que solicitamos el día de ayer, hicimos la presentación formal pidiendo la detención de todas estas personas y allanamientos en los otros geriátricos que están a cargo de esta empresa. ¿Por qué? Pues estamos investigando si el mismo personal médico o de asistencia y demás recorría otros geriátricos, que si esto fue así... Que si rotaban en los establecimientos de los mismos dueños. Exactamente. Hay que puede haber contagio en otros establecimientos. Exactamente. Y ya sabiendas de que había un positivo ahí, Claro. que es más gravoso aún. ¿Cuántos establecimientos correspondían a los mismos dueños? Se habló de 4, se habló de 5 en el barrio Colegiales, Palermo y Belgrano. Estamos investigándolo justamente porque, a ver, se interponen una serie de sociedades, administradores, apoderados, para, creo, intentar encubrir algún tipo de sociedad, pero se está investigando eso. Pensemos que es muy sensible este tema del personal, equipo médico y no médico que entra a las residencias geriátricas, porque en general es personal que tienen 2 o 3 tareas en lugar, o tareas similares en 2 o 3 lugares distintos. Entonces es ahí donde empieza a correrse el riesgo del contagio, en el entrar, en el salir. Además, tenemos que pensar lo siguiente para que la gente lo entienda. En una residencia geriátrica, todos los residentes viven en comunidad. ¿Esto qué significa? Que comparten todo. En la mayoría de los casos, depende de la situación económica, comparten habitación, comparten baño, 2 personas, 3 personas, 4 personas, pero además comparten todas las comidas, comparten talleres. Un establecimiento que se preciaba de ser 5 estrellas, Ignacio. Así es, un establecimiento de un alto nivel y una cuota muy cara y ofrecía una serie de servicios. Respecto a lo que decíamos del personal médico, es verdad, el personal médico también muchas veces es mal pago y tiene que tener varios trabajos para Esa es la razón. Varios trabajos para intentar tener una vida digna. Pero hay una cuestión que no existe la obediencia de vida. ¿Bien? Entonces, por más que el dueño de la empresa te diga que vayas a un establecimiento, a otro y a otro, es el personal médico que hace un juramento hipocrático, que sabe que no puede hacer eso y que tiene la obligación en su caso de denunciarlo y de no propagar este virus a unas sabiendas de que ya había ingresado en uno de los establecimientos. Muchas anormalidades, muchas irregularidades, teniendo en cuenta que, por lo menos las versiones que me llegan, es que el día jueves ya habían amanecido 4 residentes con fiebre, no lo comunicaron. No hay constancia de que hayan llamados a las obras sociales para que monitorearan el cuadro clínico de estas personas. Había personal no médico infectado, tampoco lo comunicaron, y cuando vieron que no lo podían ocultar más, llamaron a la familia para sacarse a los residentes de encima. Exactamente. Es la verdad que un nivel de atrocidad es un segmento muy poco cuidado, claro. Estaba informándome y hay 3.000 geriátricos en todo el país. 3.800, exactamente. Pero hay 1.000 o más que están en absolutamente informalidad. Y puede haber más que están totalmente informales. Y la realidad es que detrás de esos geriátricos está la población de mayor riesgo, ¿no? Entonces, exactamente, es un y te tema quería agregar importante. una cuestión. Este geriátrico en particular atendía a personas con discapacidades mentales, ¿bien? Que son personas mucho más vulnerables aún. Bien, no solamente adultos mayores. No saben qué le pasa en su entorno. Adultos mayores con discapacidades mentales, bien, con afecciones mentales. ¿Cómo trasladas? A ver, es todo un deterioro emocional, un traslado, y más con las características que se dio esta semana. Que requieren una serie de cuidados mucho más intensivos. Claro. Una persona con Alzheimer, una persona con discapacidades motrices, requiere un cuidado mucho más intensivo y específico.
y lo dejaron librados a su suerte al cuidado de un chico de 23 años electricista. Sí, que hacía las veces de electricista y cocinero, y además también se supo que familia de los residentes y vecinos alcanzaron comida al establecimiento para que este chico Fernando, de 23 años, les cocinara y pudieran comer. A ver, quizás yo a este chico, a ver, le agradezco que se haya los expuesto abuelos y que hayan sobrevivido gracias a la existencia de este chico, porque si no, ni para comer les habían dejado. Quiero pedir disculpas porque recién dije abuelos y la palabra abuelos a mí no me gusta usarla porque como me explicaba mi hermana y intercambiábamos información, que es psicóloga, especialista en tercera edad, ella me decía, ¿sabes por qué a veces Clara molesta la palabra abuelo? Porque limita. Vale si el otro se siente y lo acepta de manera amigable y uno lo dice cariñosamente, pero en general es mejor no decirlo. Personas mayores, los residentes. En este geriátrico hablaron los que pudieron muy bien de Fernando y de Luis, del enfermero y de este muchacho que hacía las veces de electricista y cocinero. Y también estaba con ellos una señora Berta que no pude finalmente saber qué actividad, qué función cumplía en el establecimiento, pero tenemos perfectamente claro que ninguna de estas tres personas formaban parte del equipo médico, eran cuidadores. Exactamente. Exactamente, y con, como le decía, una población de residentes mucho más vulnerable, ¿bien? Como son adultos mayores y encima con discapacidades mentales. Hay casos, la verdad, que son lamentables, son muy duros de escuchar las historias, ¿bien? De las familias. ¿Por qué el tema geriátricos es un tema tan sensible? Porque por historia los geriátricos siempre han tenido problemas estructurales que en la Argentina ningún gobierno pudo resolver. Y uno de los grandes problemas estructurales que tienen los geriátricos son las carencias, las distintas carencias. ¿Qué dejó al descubierto la pandemia? ¿Qué dejó al descubierto la acción de estos criminales sinvergüenzas, la vulnerabilidad? ¿Qué es lo que pasa puertas adentro cuando uno cree que deja a su familia, a su ser querido, al cuidado de quien los va a proteger? Esa gente los puede poner en riesgo. Decía Damián Di Pace hace unos momentos, en la Argentina hay 3.800 geriátricos a nivel nacional y además de los 3.800 hay 1.000 que funcionan en forma clandestina, que no están habilitados. En esos 3.800 geriátricos habilitados residen aproximadamente 150.000 personas. ¿Por qué reforzar estos números? Porque esta es la preocupación. Te pregunto, Ignacio, ¿se han comunicado familiares de otros geriátricos con vos preocupados? ¿Qué ha pasado con Así es, se comunicaban de otros geriátricos de distintas zonas y estamos, por supuesto, recabando la información de cada uno de ellos, pero por lo menos tenemos un hecho puntual de un geriátrico en Avellaneda, entiendo que se llama Parque Avellaneda del San Lucas. Exactamente. Una persona fallecida que su certificado de función decía que había muerto por un paro cardiorrespiratorio. A ver, todas las personas fallecemos por un paro cardiorrespiratorio, pero las personas que fallecen por COVID-19 debe eso estar plasmado en el acta de función, bien justamente para los cuidados que deben tener la casa funeraria y demás. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que investigar. Y está comprobado que murió falleció por coronavirus. Fue positivo, correcto. Y además, los medios y la propia obra social de esta señora, a la que le correspondía el PAMI, se enteraron por el hijo. Claro, por el hijo. Una irregularidad enorme. Una irregularidad y que están poniendo también en riesgo a muchas otras personas, a los trabajadores de la funeraria, el cementerio y demás, porque debe tener una serie de cuidados específicos. Ignacio Trimarco, gracias por haber estado en Lo Justo y Necesario. Creo que lo que ha pasado esta semana con el geriátrico